contribuyó justamente a cambiar toda la percepción social de las mujeres de una mirada de opresión a una mirada de respeto, de admiración, de reconocimiento social, tanto que las mujeres en Cuba ocupan puestos de dirección altos, en muchas ocasiones por encima de los hombres. ¿Es falso este mito neoliberal de que en Cuba la homosexualidad está reprimida, absolutamente, porque además en el 2019 logramos una ley, un referéndum, mediante referéndum popular, aprobar la Constitución. O sea, tenemos una Constitución del 76. Porque acá sabemos que tú en gran medida eres la responsable de que en Cuba, ¿no? Se dice que tú eres la que convenció al comandante Fidel de que estos temas eran importantes y que tenían que ser política pública de la democracia socialista. Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás? Muy bien. Me da mucho gusto que estés aquí visitándonos en México para exponer temas muy importantes en este seminario del orgullo al Moncada, y quisiera presentarte a nuestra audiencia de nuestro canal de YouTube, que conozcan mejor todo tu perfil. Aquí muchos te admiramos, pero quisiéramos justamente renombrar un poquito de tu semblanza. Para quienes no sepan, Mariela Castro Espín es una mujer política y sexóloga de La Habana, Cuba. Ella ha sido activista por los derechos sexuales y reproductivos, activista por la defensa de la lucha contra el VIH-Sida, es directora del Centro Nacional de Sexualidad de Cuba, es también diputada de la Asamblea Nacional de Cuba y también del Poder Popular de Cuba, y también dirige una revista que es Sexología y Sociedad. Entonces, como ven, Mariela Castro pues ayuda muchísimo en estos temas, ¿no? Contribuye en su nación allá en Cuba para que todas estas poblaciones que viven, ¿no?, su sexualidad, las poblaciones también sexualmente diversas, pues tengan una ciudadanía efectiva y consigan un estado de bienestar para no enfrentarse o tener que detener su vida plena por casos de discriminación o por falta de atención. ¿Es así, Mariela? A ver, sí, dentro del propio proceso revolucionario cubano se gestaron las condiciones más generales para luchar contra toda forma de discriminación, exclusión social, segmentación social, cualquier forma de injusticia en la sociedad cubana. Porque el socialismo no transforma la realidad por decreto. El socialismo se construye, por eso Marx llamaba que sería un proceso de transición, de salir de la herencia cultural capitalista y de toda la herencia de siglos de sociedades explotadoras. Qué bueno que tocas el tema de la herencia cultural capitalista, porque acá, en algunos países en América, donde el imperialismo ha pasado apabullantemente, se ha permeado un mito, ¿no? De que en Cuba se discrimina, que incluso que había centros de concentración para reprimir la homosexualidad, que en realidad, si lo pensamos, en las mismas fechas en las que quizás sucedieron actos así, sucedían en todo el mundo, ¿no? Pero Cuba rectificó. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la perspectiva de los gobiernos de izquierda? Te decía, transitar el socialismo lleva tiempo. Es más fácil incluso ir transformando la estructura socioeconómica que ir transformando las conciencias y las subjetividades, educar a las personas que tienen que hacerse cargo de esa transformación radical profunda para lograr al fin en la historia crear sociedades solidarias, equitativas, justas. Y ese es el reto permanente que tenemos, porque no está escrito, nadie te puede decir cómo se hace el socialismo. Fidel mismo lo decía en un discurso. ¿Quién nos dijo cómo se hacía el socialismo? Nadie. Lo estamos creando, estamos consensuando las maneras en que queremos que se desarrolle nuestra sociedad y nuestras relaciones sociales. Y entonces, todo eso, te quiero decir que Cuba, como un país en revolución, una sociedad en revolución, vive en un debate permanente. Es una discusión permanente, y pues hay las consultas que se hacen a la población con las leyes, con los proyectos, con las políticas, con los programas. Se lleva consulta popular y ahora las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo de manera más fácil, más inmediata. Consulta popular, sí, esa es una herramienta muy padre. Aquí en México es algo nuevo que acabamos de legislar justamente con la llegada del presidente López Obrador, y apenas realizamos la primer consulta.
Entonces, es algo nuevo en la que todavía tenemos esa herramienta, no lo utilizamos. ¿Cómo ha funcionado en las consultas? La consulta popular tema? Es uno de los mecanismos más importantes de la democracia socialista. Democracia socialista. No democracia burguesa, que es la que predomina en todas las sociedades liberales. Que al final, cuando la cosa se pone mala, ¿a quién van a salvar? A los bancos y a las grandes empresas. Y el pueblo trabajador se queda en dificultades. Nosotros estamos en un proyecto de desarrollo, de creación de los mecanismos, de las leyes, de todo tipo de normativas, de políticas que describan, que caractericen el funcionamiento de la democracia socialista, que no es perfecta porque está en proceso de inventarse. Y en eso estamos, pero desde el principio de la revolución se hizo así, en consulta, Fidel iba a la plaza de la revolución, consultaba al pueblo, pedía sus criterios, y así se fueron creando mecanismos, unos más sofisticados, unos más directos, unos se hacen ahora con las nuevas tecnologías, como te decía, pero es importante el mecanismo de reuniones en los barrios, en los sindicatos, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, en las organizaciones de masa, en las organizaciones científicas o de determinados gremios de la sociedad. Entonces, eso es uno de los mecanismos más importantes, además que facilita la participación de la ciudadanía. Y la participación de la ciudadanía requiere también información transparente, permanente. ¿Y qué pasa con la participación política de las personas LGBT? Altísima, es altísima. Aquí en México tenemos un nuevo modelo que es la acción afirmativa, que muchos interpretan como cuotas, como que en tu planilla de candidatos tiene que haber a fuerzas uno de gay, una feminista y así, ¿no? Y esa es una cuestión, pero ha servido para que empiecen a participar personas que antes no participaban, como es mi caso, pero hemos visto experiencias en las que no es totalmente necesario. ¿Cómo pasa ya? ¿Cómo es que las personas LGBT han llegado a tomar espacios? No la cuestiono porque debe ser un mecanismo que ha dado resultado en otros lugares, pero nosotros no hemos optado por ese mecanismo. Y por ejemplo, la política que se desarrolló desde el triunfo de la revolución en 1959, por los avances de las mujeres, contribuyó justamente a cambiar toda la percepción social de las mujeres de una mirada de opresión a una mirada de respeto, de admiración, de reconocimiento social, tanto que las mujeres en Cuba ocupan puestos de dirección altos, en muchas ocasiones por encima de los hombres. El Parlamento cubano, nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, somos el segundo país a nivel mundial de mayor presencia de mujeres, y eso no fue por cuotas, fueron postuladas y elegidas por el pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque hay capacidad. La política que se desarrollaron desde los años 60 apostaron sobre todo por la instrucción, elevar el nivel de instrucción de las mujeres y facilitar de esa manera también el empleo. Y un empleo cada vez mejor remunerado, porque su nivel de capacitación, su nivel de superación profesional era mayor. Entonces fíjate que en el campo científico predominan las mujeres. La producción de las vacunas predominan las mujeres. En la vacuna de la COVID, premio de un montón de mujeres, premios internacionales. La jurisprudencia, muchos espacios. Hay una presencia alta de mujeres, pero porque se lo han ganado y porque la revolución estimuló la participación de las mujeres en todas las decisiones. Eso fue una política que se desarrolló desde el mismo triunfo de la revolución, que al mes de triunfada, la ley fundamental de la República estableció igualdad de salario entre hombres y mujeres. En la reforma agraria, mayo del 59, se le entregaron tierras a las mujeres. O sea, hubo una política, por eso la voluntad política es fundamental, si no, no se puede lograr nada. Tú puedes plantear un montón de cosas lindas, si no hay voluntad del gobierno, no se hace. Oye, y hablando de mujeres, ¿qué pasa con las mujeres trans en Cuba? Se oye muchas cosas, ¿no? Acá, en los países, en México en particular, hay conocimiento de que en Cuba hay cirugías de resignación, públicas y gratuitas. Déjame terminar de responder otras cosas que me has dicho que me dejaste con el entusiasmo. A ver, te quería decir, te empezaba con el tema de las mujeres. Eso ha tenido un camino y ha seguido así progresivamente. A nivel de estadísticas es impactante. Ahora a nivel de los estudios más cualitativos y subjetivos nos quedan retos. Porque, por ejemplo, todavía el tema de los cuidados recae sobre las mujeres. Los cuidados de la vida vuelve otra vez a reproducirse la división sexual del trabajo.
Entonces es un reto que tenemos, en el que estamos trabajando, y se ha desarrollado ahora una política nacional para atender los temas de los cuidados de la vida en todas sus vertientes, atendiendo esta segmentación que se da. De los cuidados, acá en México hay un gobierno que ya está por salir, que era el del PRI, en el Estado de México, acaba de ganar la maestra Delfina, y ellos en tema de cuidado se encargaban de decir que el cuidado, yo creo que no debe ser el cuidado fundamentalmente de la familia, de la mujer. Este gobierno del PRI, de esta estructura neoliberal que gobernó por mucho tiempo el país, lo que hacía es entonces, no voy a hacer que dejes de cuidar a tu familia, lo que voy a hacer es te voy a pagar. Y le daban una tarjeta que era la tarjeta rosa. Bueno, y muchas mujeres estaban de acuerdo en que les dieran su tarjeta rosa, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué opinas de esto? Porque ¿qué pasa si una mujer no quiere cuidar y en lugar de que le paguen por cuidar a su familia, quiere estudiar, desarrollarse, ser empresaria, ser artista, comunicadora, el tema sexóloga? De los cuidados, según los estudios sociales que se han, sobre todo latinoamericanos, plantean justamente que tiene que ser una política integral, mucho más amplia, más variada, que dé opciones, donde hay una parte que puede ser privada, otra parte familiar, otra parte el Estado garantice una parte de los cuidados, y por supuesto que no tengan que ser solamente las mujeres. Fíjate que en este sentido hay una ley de maternidad en Cuba que incluye los derechos de la licencia de maternidad a la mujer trabajadora, se le paga el salario por un año por los cuidados de sus hijos y después del parto, pero también se le paga al padre si la madre no puede, o la madre está en los primeros 6 años de 6 meses de lactancia materna, los otros 6 meses entonces puede cubrir el hombre y se le paga al hombre trabajador su salario, que después hay un % que va disminuyendo de acuerdo al tiempo que va pasando, pero el hombre puede también dejar de trabajar con una licencia salarial. Pero también los abuelos han incluido en esa ley a las abuelas y a los abuelos trabajadores. Que el tema de cuidados es de todos, ¿estás de acuerdo? Exacto. Entonces, eso es un ejemplo de uno de los mecanismos creados, pero no es el único que debemos tener. Estamos trabajando para ir compensando con otros, de manera que en cada familia se encuentren mecanismos para elegir colectivamente lo que pueda ser mejor para la familia y que no recaiga solo sobre las mujeres o sobre los abuelos. Pero fíjate, abuelas o abuelos trabajadores, para que los hijos puedan seguir trabajando, se quedan cuidando a sus nietos y reciben su salario por un año. Entonces, hay varias cosas, se han creado las casas de abuelos. Es una suerte similar, pero sin la discriminación a un género, sino es al que cuida, sea hombre, mujer, sea joven o adulto, va a recibir esta. Ahora, te voy a responder a pedacito algunas otras cosas que me has comentado, te voy a responder a pedacito algunas cosas, porque si no nos meteríamos todo el día. Claro. Con el tema de las mujeres trans tienen la posibilidad de agruparse como activistas en la red Trans Cuba, que es una red de activismo creada por iniciativa del CNSEX. Fíjate que teníamos las compañeras, digo compañeras porque eran mujeres trans, que eran pacientes, y yo les propuse, ¿por qué tienen que ser solo pacientes? ¿Por qué no somos compañeras en la promoción de salud para la prevención del VIH, que ya era una experiencia que se estaba desarrollando en Cuba con los hombres que tienen sexo con hombres? Aceptaron y empezamos a formarlas para que desarrollaran actividades en centros recreativos, en centros de encuentro, en espacios donde habían personas trans, para darles conocimientos para la prevención de las ITS y del VIH-Sida. Y se empezó esa experiencia. Y después le propusimos formarse como activistas por los derechos sexuales amplios, no solo de las personas LGBT. Entonces también aceptaron, y a partir de ahí entonces ese grupo se conforma como grupo de una red de grupos de activistas en todas las provincias, Trans Cuba. Qué maravilla. Donde están las personas trans, las familias, sus parejas, participan en los talleres, en las capacitaciones, en las distintas actividades que ellas mismas de manera autónoma realicen, y ahora se están, son parte. Y les acompañan. Nosotros les acompañamos, les apoyamos, les asesoramos, les damos los cursos que nos pidan, trabajamos juntas, tienen su oficina allí con nosotras, y realmente yo digo que es una de las redes más importantes que nosotros tenemos en lo que le llamamos las redes sociales comunitarias del CNSEX. Sí. Porque las primeras fueron un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales de Santiago de Cuba, y empezaron como que pidiendo ayuda, y después les propuse formarse como grupo. Después han surgido otras, la Red de Humanidad por la Diversidad,
diversidad, la red de jóvenes, la red de juristas, la de comunicadores. Hay es falso este mito neoliberal de que en Cuba la homosexualidad está reprimida y castigada, ¿verdad? Absolutamente, porque además en 2019 logramos una ley, un referéndum, mediante referéndum popular, aprobar la Constitución. O sea, tenemos una Constitución del 76, aprobada por consulta popular, o sea, que primero pasó por una consulta popular para su redacción y después se aprobó en referéndum popular. Pero después, ahora en el 2019, se volvió a este proceso de reforma constitucional profundo, con cambios importantes, que incluyó por primera vez el respeto a la dignidad humana ampliamente, no solamente como estaba en la Constitución del 76, incluyendo la no discriminación por orientación sexual, identidad de género, sexo, género, entre las otras que ya están. Es que eso además se expresa en otras leyes, porque esos derechos constitucionales tienen su desarrollo en otras leyes, como por ejemplo el recién aprobado Código de las Familias, que reconoce la pluralidad familiar, que desarrolla derechos ya blindados en la Constitución para las personas LGBTIQ+, y que desde el 25 de febrero, 22 de septiembre del año pasado, que se aprobó por referéndum popular, ratificado en la Asamblea, ya hay 1.003 matrimonios igualitarios. ¡Ay, qué maravilla! Que se gestaron, cantidad, en tan poco tiempo, lo cual quiere decir que lo necesitaban, lo querían y que ahora tienen el respaldo de la Constitución. Y no discriminatorio. Absolutamente, se considera por los expertos del derecho familiar el Código de las Familias más avanzado del mundo en este momento, el más revolucionario. Esperemos que surjan otros. Aquí apenas estamos planteando un tema de un sistema nacional de cuidados y cosas así. Estamos, ahí se incluye este tema de la Cuarta República que comentábamos antes de empezar, que aquí entendemos como la 4T, ¿no? Esta nueva percepción del gobierno y del servicio público ha traído nuevos temas, ¿no? Que están apenas emergiendo, ¿no? En 5 años no se puede, como decíamos, no hay gobierno perfecto, es perfectible, y este nuevo gobierno empieza a tener nuevas iniciativas como esto, pero también en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, ya hubo un curso de reasignación sexual de sexogenérica de la A a la Z, y tienen ya su instituto, es muy pequeño, y hicieron ya la primer cirugía de reasignación sexogenérica pública y gratuita. Acá hemos escuchado que eso ya existe allá. Quisiera que nos cuentes esto, porque nos emociona mucho acá. La atención en salud de manera especializada a las personas trans empezó en 1979 con la primera persona trans que se presentó al Grupo Nacional de Trabajo en el 79 de Educación Sexual de la Federación de Mujeres Cubanas. Ese grupo se convirtió después en Centro Nacional de Educación Sexual, subordinado al Ministro de Salud Pública, como es actualmente. Y ya en ese momento se adoptaron los cuidados, los protocolos de atención de la Harry Benjamin, que fue lo que se conocía, era lo más hegemónico en atención a personas trans. Dimos con esa información y eso fue lo que se empezó a aplicar. Entonces empezaron los tratamientos hormonales, los apoyos psicológicos, los apoyos sociales a nivel de barrio, con la familia, que eso no estaba en el protocolo de la Harry Benjamin. La parte comunitaria no estaba, esa se la pusimos nosotros. Empezaron entonces ya cirugías de feminización y masculinización, y en el 88 fue que se hizo la primera cirugía de reasignación, o sea, adecuación genital. En el 88. En el 88, de hombre a mujer. Sin embargo, mira como los aprendizajes que hay que sacar. Cuando ese resultado científico se presenta en un congreso de urología, la prensa que está allí lo ve, le parece fascinante y lo publica. El periódico Juventud Rebelde. ¡Ay, qué algarabía se armó y qué enredo! Y cuánta gente escribieron a la Asamblea Nacional, al gobierno, al partido, qué barbaridad, estaban mutilando a la gente, cómo podían hacer semejante cosa. No solo iglesias, gente que le pareció una barbaridad. Y entonces, ante esa situación, no se supo manejar la decisión y los argumentos por parte del Ministerio de Salud, y decidieron interrumpir las operaciones. Y a partir de nuestro accionar como Centro Nacional de Educación Sexual y también con apoyo a la Federación de Mujeres Cubanas, logramos convencer al Ministro de Salud de retomar las operaciones. Identificamos en congresos científicos médicos belgas y holandeses que estuvieron durante 7 años enseñando a nuestros médicos a hacer estas operaciones del máximo nivel de profesional, porque eran muy buenos profesionales. Y realmente en ese periodo muchas compañeras y compañeros fueron operados y bueno, ya después ahora estamos como que continuando como
crear las condiciones, incluso descentralizar los servicios para que no tengan que venir hasta La Habana. No todos tienen recursos para venir a la capital a atenderse. Estamos creando cursos y encuentros. Pero existe esta política pública. Yo si soy una mujer trans, ¿puedo ir al CNSX? No, tienes que ser cubana. Si vas a Cuba, si eres extranjera, tienes que pagarlo. No, si yo soy una mujer trans cubana. Cubana, claro. Si vas, porque hablamos de entras en el proceso. Las personas en Cuba viven bajo un paradigma distinto de gobierno, ¿no? El paradigma del socialismo. La salud en Cuba es un derecho humano, la educación en Cuba es un derecho humano, la cultura en Cuba es un derecho humano, el derecho. Así que ya saben, o sea, deporte. Si quieren tener un estado de bienestar como las mujeres en Cuba, o se hacen cubanas o luchan por el socialismo en México, ¿sí o no? Sí, exacto. Y Fidel siempre lo dijo, la salud no tiene precio. El día que la salud se le ponga precio, la gente se queda sin salud. Y en una sociedad socialista, este es un derecho humano inapelable. No se puede poner en cuestionamiento. Fíjate que el mayor presupuesto del Estado, cada año que se aprueba por ley en diciembre, cada diciembre la Asamblea aprueba el presupuesto del Estado, el mayor monto es para la salud y la educación. De la salud pública y la educación que es pública. Y entonces es así. Ahora, las mujeres trans también tienen, muchas pertenecen a la Federación de Mujeres Cubanas, que es una organización de la sociedad civil donde pertenecemos más de 4 millones de mujeres de manera voluntaria. Están incluidas y es un tipo de activismo. En la lucha feminista de las mujeres. Son aceptadas en la lucha feminista de la Federación de Mujeres Cubanas. No quiere decir que todas las mujeres sean feministas, tengan conocimiento del feminismo, pero lo que hacemos como organización son los retos del feminismo. Pero son solidarias, sororas entre ustedes, absolutamente. ¿No? En Cuba la solidaridad y la sororidad es fuerte, en todos los temas, en todos los sentidos. Y el sentido de justicia del pueblo cubano es fuerte, es muy fuerte. Porque aquí hay una ola de odio impresionante. Aquí hay muchas mujeres desde la academia que se asumen como feministas radicales, ¿no? Que traen excluyentes. En inglés su denominación es TERF, les dicen. Y tratan de buscar en los espacios feministas siempre estar excluyendo a las mujeres trans y decirles, ustedes no son bienvenidas acá. Esos personajes y convenciendo en Cuba a feministas todavía no hay. Sí hay algunas feministas que viven fuera de Cuba, que reciben dinero de la Fundación Open Society de Soros y de otros lugares. Pero debe ser muy difícil, que andan haciéndonos la guerra, que andan haciéndonos la guerra. Andan haciéndonos la guerra en las redes sociales y crean su matriz de opinión. No, se anulan, se van anulando por sí solas porque la gente las va desechando, porque no sirven como seres humanos. Son gente de verdad, gente mercenaria, son mercenarias. Sí, porque la exclusión es un concepto contrario al paradigma socialista. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Fíjate que nosotros cuando hablamos de integración social de las personas trans, de las personas LGBT, con otros elementos de interseccionalidad que se atraviesan en la vida de las personas que son oprimidas por algún tipo de razón, pues pasa por la capacidad de justicia, o sea, de participación, justicia social, de evitar la exclusión social y la segmentación social, de evitar toda forma de discriminación. Oye, y trabajamos con ese sentido. La exclusión, los discursos de odio, ¿tú qué opinas? Todavía en muchos países del mundo hay leyes, porque tú eres defensora de la lucha contra el VIH, ¿no? ¿Qué pasa primero con este tema? ¿Cómo se vive la pandemia del VIH en Cuba? ¿Cuántos casos hay? ¿Cómo lo atienden? Y otra pregunta es, ¿qué opinas tú de las leyes que criminalizan a las personas que viven con VIH? Como el riesgo de contagio, como si yo tengo me tengo que ir a la cárcel porque no te puedes contagiar por cualquier cosa. Y que además ni te enteras. Entonces no tiene sentido. La gente está enferma y hay que atenderla. En Cuba se ha trabajado mucho. El tema VIH en Cuba, somos uno de los países que más baja incidencia tenemos. Porque desde que apareció el tema, se empezó a hablar del tema, Fidel mandó científicos cubanos a París, porque no podía mover a los americanos, a París, con Lu Montañez. Su incidencia es muy baja, ¿verdad? Es baja respecto a otros países, pero respecto a nuestras aspiraciones, bueno, es un problema y hay que trabajar. ¿Y qué pasa? O sea, la incidencia es baja, es decir, hay menos cantidad también de personas que viven con el virus porque hay baja prevalencia de la transmisión, pero ¿qué pasa con quienes viven con el virus? Porque acá en México y en todos los países de América, y me imagino que en el mundo, hay una cuestión muy grande para detener esta pandemia, que son las farmacéuticas. Todo el mundo dice el desabasto y culpan a los gobiernos, al de México, al de Finlandia, todo. ¿Qué pasa con esto? Los tratamientos son gratis. Todos los tratamientos son gratuitos a las personas que viven con VIH.
una parte de los tratamientos se producen en Cuba, otras se compran y cuestan muy caro. ¿Ustedes producen antirretrovirales? Una parte, la otra parte se combina. Entonces, es muy caro. O sea, el tratamiento de cada persona con VIH en Cuba es muy caro. Pero el Estado decidió que hay que garantizarlo. Y tienen un tarjetón en la farmacia donde cada mes le tienen que asignar sus medicamentos como una enfermedad crónica. Como otras enfermedades tienen acceso al tratamiento que no hacen lo público mismo, y los universal para asmáticos, cualquier persona lo que lo necesite. Sí, no, eso y todo se lleva rigurosamente por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Y las farmacéuticas qué responsabilidad tienen? Porque estos altos precios en las patentes, hay farmacéuticas de medicamentos que hoy personas que vivimos con VIH como yo seguimos tomando, que las patentes ya tienen 15 años. Y el costo de producción y el análisis científico que hicieron estas empresas, pues yo creo que en muchos casos de algunas patentes ya fue pagado sobremanera y sin embargo los precios de estos medicamentos siguen siendo exorbitantes al costo de producción. Yo creo que ¿Qué responsabilidad tienen estas empresas, esto que es el capital, ¿no? A ver, en la para producción de los poder tener medicamentos? soberanía también tienes que independizarte de las empresas farmacéuticas, cosa que es muy difícil. Todo el mundo está sometido a esas empresas. Y una de las cosas que hay que luchar en cada país es por esa soberanía en el campo de la salud, de la medicina, de la alimentación, de tantas cosas, de la energía. Entonces, esa visión la tuvo Fidel cuando se dio cuenta que es una visión estratégica de que a Cuba iba a estar sometida por mucho tiempo al bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos, impuesto desde 1962, y que es el principal obstáculo al desarrollo en Cuba, a lograr todos nuestros objetivos, es el bloqueo. Entonces, independientemente de nuestras contradicciones, problemáticas internas, como tiene todo país, hasta que va aprendiendo a salir de su desarrollo, es que en un país sometido al bloqueo es una cosa muy dura. Nadie se imagina lo difícil que es. Las estrategias de desarrollo económico tienen que estar ajustándose a tácticas constantemente que tienen que cambiar. Y a pesar del bloqueo, tienen mejor atención que muchos países, ¿no? Lo que quiere decir que se puede. Quienes tienen más recursos lo pueden hacer hasta mejor. La voluntad política. Es la voluntad política. Lo pueden hacer hasta mejor. Fíjate que se garantiza esto. Las medicinas en Cuba están absolutamente subvencionadas. La canasta básica de alimentos está absolutamente subvencionada. Todos los recibimos de manera equitativa en cada familia. O sea, y la población pide más, hasta los tabacos y los cigarros pidieron que se los pusieran por la canasta básica para que ningún bandido los robara y se los revendiera. Entonces, yo no fumo, pero recibo mis tabacos y cigarros, entonces un amigo le gusta y yo, mira, cómpratelo tú, que yo no lo voy a comprar. Pero me toca por la canasta, por la libreta. Eso para un país bloqueado es maravilloso porque garantiza la distribución equitativa. A todo el mundo le toca exactamente de acuerdo al número de miembros de la familia, la cantidad que le toque. Y si hay embarazadas, si hay niños hasta los 7 años, si hay ancianos, discapacitados, tienen un plus. Y las personas con VIH también tienen un plus en la canasta básica para mejorar su alimentación. En estos temas de derechos de la identidad, decías ahorita, desde el 79 empezamos a analizar el tema de la reasignación sexogenérica. 88, la primera operación. Y ahorita ya hay una ley también en la que yo también me puedo llamar, ¿no? Ahora te digo, en 2007 retomamos las operaciones por una resolución del ministro de Salud, que se la preparamos nosotros mismos como CDC, se le presentaron, la revisamos, discutimos, el ministro aprobó. Por tanto, camina como una responsabilidad del sistema de salud. Ahora, no basta, o sea, son muchas las acciones que hay que desarrollar para atender integralmente a una persona trans. Y entonces incluye los elementos de la educación. Entonces nosotros tenemos una resolución en la escuela del Ministerio de Educación, de la ministra de Educación, que avala el Programa Nacional de Educación de la Sexualidad en la Escuela desde 1997, que se ha ido perfeccionando y actualizando en el tiempo y que incluye el reglamento escolar. Para nosotros en estos momentos el reglamento escolar es un reto muy fuerte que queremos que a partir de el apoyo que da la Constitución, hay que respetar la Constitución, porque nosotros somos un Estado constitucionalista, por tanto ahora la escuela tiene que ajustar sus reglamentos al respeto de la identidad de género. Por tanto, las niñas, los niños, los niñes, como se le quiera llamar, las infancias y adolescencias y juventudes trans, se les tiene que respetar su identidad en la escuela. Y si quieren ir vestidita de niño o vestidita de niño, ¡qué maravilla! Se les tiene que respetar y es lo que nosotros estamos abogando en estos momentos y aspiramos a que
por justamente la lógica. Es muy penoso, ¿no? Que por la discriminación un infante tenga que dejar pero además, el desarrollo en su queremos en su visibilizar educación. ahora en la actualización de la ley de educación y de la ley de salud, estamos trabajando para que se Fíjate que qué envidia, porque acá en México apenas hay un caso en Oaxaca, donde una niña de 11 años que está estudiando la primaria todavía, empezó a ir con pantalones, porque ya no quiere usar falda, no se siente a gusto. No solamente es un tema solo de diversidad sexual, puede ser hasta un tema de género, de que ella no quiere usar falda por muchos motivos, como muchas mujeres. Y hubo una asamblea del pueblo solamente para discutir ese tema. Y el pueblo, esa población, la asamblea decidió que no, que era muy peligroso eso y que no. Entonces la niña sigue hasta el momento, lleva como casi 3 meses sin poder ir a la escuela. Le dieron la opción de ir a telesecundaria. No hemos resuelto eso, yo estoy tratando de ayudarla. Le compré una laptop para que pudiera tomar sus clases de telesecundaria, pero me frustra mucho que esta compañera en su adolescencia, en su infancia, tenga que ser excluida por no querer ponerse falda, que además me parece machista, ¿no? No solamente es más que eso. Pero mira, homofóbico. te digo una cosa, nosotros a nivel de universidad, a través de los servicios de orientación jurídica de la población del CNC que creamos en el 2007, cuando las personas que sienten vulneración de sus derechos, no solo LGBT, todos sus derechos en el campo de la sexualidad y el género, lo perciben así, piden ayuda, se investiga, se apoya, se asesora. La mayoría de los problemas los hemos resuelto por las vías administrativas, sin ir a juicio. Otros sí han tenido que ir a juicio, uno lo hemos perdido, no lo hemos ganado, pero bueno, así es. Y entonces, por ejemplo, en las universidades se ha logrado mejor. Con la dirección con el Ministerio de Educación Superior se ha entendido mejor y las personas trans han podido estudiar en las universidades reconociéndose, respetándosele su imagen. Y pueden tener su identidad en su carnet de identidad. En el carnet se les cambia desde los años 70 y pico, 80, de los 80 se empezó un acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, Federación de Mujeres Cubanas, a que pudieran cambiárseles el nombre y su imagen en el carnet de identidad. Solo que hay un numerito ahí que da el sexo y la policía mal preparada les creaba problemas. Tanto que empezamos entonces a darle cursos a la policía, en las escuelas de policía que han sido útiles, solo que la policía cambia mucho su personal. Entonces es una cosa que tiene que ser constante, no siempre nos sale bien el ejercicio de preparación de la policía. No hay gobierno perfecto, perfectible. Exacto, tenemos todavía muchos retos, pero al menos la voluntad política nos permite avanzar desde muchos puntos de vista. Ya la Constitución avala y asegura un grupo de derechos que tienen que desarrollarse ahora en las nuevas leyes que se tienen que actualizar y atemperarse a la nueva Constitución. El Código de Trabajo ahora se tiene que modificar e incluir la orientación sexual, porque no lo tenía, la identidad de género. El Código de Trabajo tenía solo orientación sexual, no había entendido el concepto de identidad de género cuando esto se presentó en el 2013. El Partido Comunista de Cuba desde el 2012 estableció la no discriminación por estas razones. Entonces, todo esto, el partido es la guía política de la sociedad cubana. Entonces, cuando el partido incluye todo esto... Acá yo he postulado mucho el tema de que justamente se necesita política pública para atender estos problemas, para solucionarlos. Y aquí en México somos el segundo lugar de crímenes de odio por homofobia, por transfobia, transfeminicidios. Mira, en Cuba no. ¿Qué pasa en Cuba con eso? ¿Hay transfeminicidios? Es muy raro encontrar un crimen de odio a personas LGBTIQ+. Qué maravilla, porque aquí en este año llevamos ya 60 en lo que va. Han pasado crímenes de tipo en búsqueda de parejas, de relaciones, a personas desconocidas que resulta ser delincuente, ve lo que tienes en la casa, después regresa, te mata para robarte. Pero no es crimen de odio. Hay más crímenes hacia las mujeres con relación a los LGBT. O sea, todo este cúmulo de políticas... esa herencia patriarcal que todavía no influye, hemos logrado resolver. Claro, que tiene resultados. Una cosa que también me llena de orgullo es que, por ejemplo, ya hace 3 legislaturas que hay una persona trans, campesina, de una zona de campo y pescadores, que el pueblo la elige como delegada del Poder Popular de su circunscripción, como concejal. ¡Qué maravilla! Y sí, Adela volvió a salir ahora. Es una mujer trans y es una maravilla, ya no tiene recursos para estar yendo a La Habana, capacitaciones, o sea, no es tan activista trans, pero es una excelente delegada del Poder Popular. Todo el pueblo la sigue eligiendo porque es muy buena en representar los intereses de la población de esa circunscripción. ¡Qué maravilla! 3ª vez que la eligen, pero ahora en esta ocasión hay ya
por lo menos, solo en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, donde es Adela es de un municipio de la provincia central de Villa Clara, hay 4 ya. 4 personas trans delegadas del Poder Popular, y estoy buscando información porque tengo entendido que hay más en otras provincias, y eso me llena de orgullo, porque quiere decir que la población cubana, a la hora de ejercer como su derecho ciudadano, elige a la persona mejor para representarla, sin importar los prejuicios. Sin ese tipo de discriminación. No es un rollo. Y yo espero que un día a nuestra Asamblea Nacional llegue una persona trans también. ¡Qué maravilla! Y llegará por sí sola, llegará por sus méritos, porque el hecho de que ella haga delegadas a nivel de base, porque son trans femeninas, quiere decir que en algún momento van a llegar también a la Asamblea Nacional. Y además me encanta con qué sentido de responsabilidad, qué orgullosas se sienten de que el pueblo haya confiado en ellas, y cómo trabajan, es cosa muy linda, pero es muy orgánica, es como que muy... sale solita, no hay que forzarla. Y eso es resultado de tantos años de trabajo, de formar a nuestro pueblo, de capacitar a nuestro pueblo, de hacer estrategias permanentes, educativas, pero también estrategias permanentes de comunicación sobre estas temáticas. Y eso es lo que ha servido a que nuestro pueblo ya esta cosa la ve con una naturalidad. Yo decía, qué cosa más increíble, como de repente los debates y las peleas que se dan en las redes sociales cuando estábamos trabajando en la consulta popular de la Constitución y del Código de las Familias, como surgieron discusiones y cosas, y al final tú ves que ya más de 1000 se casaron. Y todo el mundo lo ve con una naturalidad, con una frescura. Que todas estas actividades que nosotros empezamos a hacer desde el año 2007, de celebrar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 17 de mayo, que fue cuando la Asamblea Nacional, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud patologizó la homosexualidad, que es un acto de justicia histórico, porque las ciencias médicas fueron una de las ciencias que más contribuyeron al estigma y a la discriminación de las personas LGBT. Entonces, claro que nosotros queremos celebrarlo. Eso entró en contradicción con el Día del Campesinado Cubano, que fue el día en que Fidel firmó la primera ley de reforma agraria, el 17 de mayo de 1959. Y yo dije, vamos a terminar haciendo fiestas campesinas por el Día contra la Homofobia y la Transfobia. Y lo logramos. Las jornadas, porque el campesinado cubano entendió y participó. Ellos tienen una organización de masa importantísima, que nos pusimos de acuerdo. ¿Y qué hacemos siempre? Celebramos juntos. O sea, cuando hacemos la gala contra la homofobia y la transfobia, hacemos guateques campesinos con las actividades tradicionales de fiesta campesina, defendiendo los derechos de las personas LGBT y del campesinado cubano como acto de justicia histórica del proceso revolucionario cubano, porque se lograron estos derechos en el contexto de la revolución. Que las primeras tres décadas, los años 60, 70, 80, había una herencia homofóbica muy fuerte dentro de esa sociedad patriarcal capitalista que habíamos heredado y que no se lograba superar fácilmente, porque si incluso nuestros decisores, nuestros líderes iban a las ciencias buscando argumentos, en la ciencia encontraban el estigma, la patologización, el sentido de desviación social de esas personas, como planteaba la sociología de la desviación, y muchos otros criterios que estigmatizaban. Entonces, ¿cómo podían encontrar un recurso que dijera, no, estas personas no son enfermas, estas personas no son desviadas sociales, estas personas pueden ser malas influencias a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes, que era lo que predominaba en la sociedad? Entonces, en esa disyuntiva que hacían, bueno, si dicen que estas personas pueden ser malos ejemplos, pero además las familias también lo decían, no pueden ser maestros, no pueden ser determinadas limitaciones, que después incluso fue muy interesante, porque cuando ya se crea el Ministerio de Cultura y otras instituciones del Estado revolucionario, y se crea entonces también la Asamblea Nacional, la nueva Constitución. En el 76 se dice, no, esas prácticas son inconstitucionales y no se permitieron más.
O sea que la gente no conoce la evolución de estos procesos, cómo fueron cambiando y cómo se han ido construyendo consensos y las contradicciones de la construcción de los consensos que nos han llevado al momento actual. Las cosas no se hacen con una varita mágica, quiero cambiar esto, porque además cada uno tiene su varita mágica con sus deseos diferentes. Uno quiere que desaparezcan a los LGBT, otros quieren que se les den derechos. Entonces, mira qué compleja es la sociedad. Pero viendo no se a puede ustedes como un espejo, culpar al socialismo ni al proceso revolucionario, como lo han querido estigmatizar, justo, descontextualizando los situaciones concretas que se vivieron. Ni hubo ningún campo de concentración en Cuba contra los LGBT. Era el servicio militar obligatorio. Un país en guerra tiene servicio militar obligatorio, todos los jóvenes tenían que ir, pero muchos dijeron que eran homosexuales para no ir al servicio militar, y entonces era un momento de agresiones terroristas de los Estados Unidos. Que además lo magnificaron, ¿no? No Sí. era como un campo de concentración, de tortura. Eran centros de servicio militar. Se había creado la UMAP, las unidades militares de apoyo a la producción, porque ante la situación que estábamos viviendo de agresiones, se había decidido que el servicio militar, o al menos una parte, no solamente se preparara como militares para defender el país, sino que también contribuyeran a la producción agraria, a la producción de alimentos, y no solamente fueron personas LGBT, fueron también militares que se habían castigado por algún tipo de actividad inadecuada, que en vez de ir prisioneros se les llevaba a cumplir. En la participación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, también aquí en la política, por lo menos acá hay un tema como de si solo nos concernieran esos temas. Entonces, si yo llego a ser funcionaria, llego a participar en una asamblea, como persona lesbiana, gay, bisexual o trans, entonces mi única agenda tiene que ser esa. No. Pero las personas somos integrales, pensamos, si yo soy trans también me interesa la ciencia, la economía. ¿Y te preocupas por la discriminación a las mujeres o a las poblaciones originarias o a las personas por el color de su piel o porque no hablen bien el castellano o porque no hablen inglés, porque nos discriminan a los que no hablan inglés? Por favor, siempre se buscan focos hegemónicos para poner a los demás en dificultad. Entonces, o sea, para unos tener mejores oportunidades y los otros se queden atrás. Y realmente ese no es el sentido emancipador del socialismo. El sentido de emancipación del socialismo tiene que proponerse en sus políticas cambiar todas esas cosas. Y para ello nos hemos apoyado las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil en estudiar, en aportar criterios científicos que argumenten por qué tienen que cambiarse estas cosas y hacia dónde tenemos que cambiarlas. ¡Qué maravilla! Mira, esta es una cosa que a veces tú dices, cabrón, mira que persiguieron a la mujer por 9 siglos en Europa como bruja. Las misoginias se institucionalizó de una manera, perseguían también homosexuales, hacían esto a los paganos, a los no sé cuántos, a las poblaciones decolonizadas. ¡Qué terror horrible! Y después cuando eso se logra asimilar, cambiar, el mundo es otro. Dices, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto absurdo? Como eso mismo, dentro de no sé cuántos años, el mundo dirá, qué cosa tan loca eso del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba, qué manera tan terrible y arbitraria de hacerle la guerra a un pueblo que además siguió resistiendo y nunca se dejó dominar, porque así vamos a quedar en la historia, nunca nos vamos a dejar dominar por nadie, y menos por el imperialismo liderado por los Estados Unidos. Y eso va para todos los temas. Estos temas los hacemos a la manera en que nosotros lo consideramos. No como también desde la mirada hegemónica imperialista nos quieren decir que tenemos que tratar a las personas LGBT segmentando las luchas populares, la feminista amarilla, las feministas verdes, azules, los LGBT cuadrados, los LGBT redondos, segmentando las luchas populares para que no haya un cambio de sistema. Ese es el objetivo. Y hay que unir las luchas para transformar el sistema y no empezar a buscar a los culpables y a los enemigos en el otro, en el vecino, en el rubio, en el gordo, en el bajito, en la trans, los gays, las mujeres feministas de una cosa o de la otra. No, unirnos para transformar la sociedad en beneficio de todas las personas. Ese es el sentido de la experimentación socialista en Cuba, del proceso de transición socialista en Cuba. Oye, pero qué bárbara, qué maravilla esto, porque fuera ya un poco de todo esto que nos dices en cifras, política pública, en lo personal, ¿tú cómo te sientes? Porque acá sabemos que tú en gran medida eres la responsable de que en Cuba, ¿no? Se dice que tú eres la que convenció al comandante Fidel
de que estos temas eran importantes y que tenían que ser política pública de la democracia socialista? A ver, a mí no me gusta la filosofía de la Supergirl. A mí eso no me gusta porque los cambios en una sociedad se dan colectivamente, se da a nivel institucional. Y realmente esto lo empezó mi mamá como presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas de los años 60 y después lo siguió como dirigente política y diputada de la Asamblea. Ella siguió luchando por esto y se lo fueron uniendo y dentro del partido logró dar argumentos importantes. Ya después en otra etapa, CNC, yo siendo la directora, continúa ese legado, vamos incluso desarrollando sobre base científica, argumentando. Fíjate que mi tesis de doctorado iba a ser con temas de la infancia, adolescencia, más o menos por ahí se movían mis investigaciones y terminé haciéndolo en una propuesta de estrategia para la política, para la integración de las personas trans a la sociedad cubana. Un material con el que seguimos trabajando para irlo posicionando en las leyes, en las políticas, en los programas que salen de las líneas de desarrollo estratégico del país, económico y social. Entonces, estos temas ya estamos contentos porque lo hemos logrado, pero todavía tenemos retos. Tenemos leyes que nos faltan por incluir estos temas, por perfeccionarlos, tenemos un montón de cosas por hacer, o sea que me ha cogido ya la vejez haciendo este tema, porque ya tengo 60 años, y hasta donde me dé mi capacidad mental voy a seguir trabajando para que esto se siga desarrollando, porque no basta. Fíjate que te digo, hay muchas acciones que hay que desarrollar. No basta lograr esto, lograr la ley. Ahora, para que los derechos sean efectivos, tú tienes que lograr educar mejor a la población, que aprenda a respetar lo que está establecido en la Constitución y en todas las leyes que desarrollan el respeto a estos derechos, esto y muchos más. Claro. Oye, o sea, las personas LGBT no son para mí una comunidad, son personas que integran a nuestra sociedad. A mí no me gusta hablar de la comunidad, ¿esto qué es eso? Eso es segregacionista. Eso segmenta, divide. Sectarismo. ¿Por qué? Si todas estamos en todas partes. Entonces alguien decía, hay que crear una calle como La Chueca. ¿Qué cosa es eso? Todos los Tienes derechos. Que caber en todas las calles. Si todos los derechos son para todas las personas, todos los espacios también para todas las personas, según las reglas de cada espacio, ¿no? Porque ahora, ya de acuerdo a la Constitución, el respeto a la identidad de género quiere decir que la persona trans o no binaria no se le pueden estar poniendo reglas tan absurdas sobre su imagen corporal, no. Y el día que ya puedan ser reconocida su identidad de género sin pasar por esas transgresiones de transformación corporal, mira, bienvenido sea, queremos llegar a ese punto. Pero si la persona trans se quiere transformar el cuerpo, también tiene el derecho de hacerlo. Eso es lo que nosotros decimos, no dejes que el poder atraviese tus deseos. Pero eso no solo le pasa a las personas trans, también nos pasa a las mujeres, que si se quiere arreglar por aquí, nos queremos arreglar por acá, que si se quiere ser flaca, que si el pelo nos teñimos. Bueno, ustedes si soy lacia, quiero ser china. Las uñas, a mí me gustan las uñas naturales, rosaditas, naturales, pero a otros les gusta pintar. Bueno, cada cual que tenga sus posibilidades de satisfacer lo que le gusta. No hay que poner una norma tan estricta para las personas. Y yo estoy segura que llegaremos a esa flexibilización de la interpretación del género, que tanto problema ha creado ese binairismo de género en las personas desde que lo impusieron. Si nos gusta esa diferencia de género, perfecto, pero que no sea tan estricta, tan absurda, sí, tan que no sea hegemónica y punitiva para quien no la comparte, ¿no? Porque tampoco está mal. Es tan absurdo que le moleste a una persona que quiera estar de una manera o de otra, es absurdo, porque se sienten ofendidos. ¿Por qué les ofende la felicidad de otra persona? Si tú eres feliz así, ¿por qué le tienes que ofender a otro? Entonces, yo creo que hay que educar en esa flexibilización de esas rigideces que nos han impuesto en siglos de dominación absurda, y yo creo que el socialismo es el escenario idóneo para transformar esas imposiciones históricas de opresión y de dominación. Hasta ahora no conozco otra, y la que conozco se llama así, transición socialista. Marx habló también de una sociedad ya ideal, comunista. Para mí todavía eso es un ideal. Esa sí es la utopía, pero el socialismo no es utopía. Es tangible. Ya lo estamos haciendo realidad. Es tangible. Muchas gracias, Mariela. A ti. Y la verdad, solo permíteme hacerte una pregunta, casi petición. Acá estamos empezando a romper la hegemonía neoliberal
imperialista en México con el gobierno de López Obrador. Y después de casi un sexenio, en este 5º año, se ha decidido comenzar a democratizar por completo el tema de salud, ¿no? Y el Instituto Mexicano de Seguridad Social se amplía no solamente a las personas trabajadoras que tienen un empleo formal, sino para quienes no tienen un empleo formal. Toda la ciudadanía. Y están implementando el nuevo programa IMSS Bienestar, que promete llegar a todas las personas, a todos los pueblos y barrios del país, a las personas que no tengan seguridad social para que la tengan de manera pública y gratuita. Este ejercicio lo encabeza Zoé Robledo y yo veo como espejo México hacia Cuba en este rompiendo el paradigma neoliberal, empezando con un paradigma del bienestar. ¿Cómo, si tú aceptarías tener un diálogo de derecho comparado con el director del instituto, Zoé Robledo, para poder replicar toda esta política pública del CNSEX en esto que promete ser la panacea de la salud sexual para las personas en México? No soy experta en estudio comparado, pero aquí hay gente muy bien preparada en México, de las que yo he aprendido también, y en Cuba también, o sea... pero si aceptaría un encuentro, no yo, que haya un encuentro que se encuentre el IMSS con el CNSEX, crucen la información. Con el Sistema Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud, que tiene varias instituciones, cada una aporta algo a todo esto. Y porque las políticas de salud sí reducen la homofobia y la discriminación. De las políticas, entonces es claro que en el sistema de salud mexicano, para reducir la discriminación, no solo necesitamos campañas ni marchas con banderas. A mí me parece maravilloso que se puedan hacer encuentros científicos entre instituciones para conocer sus buenas prácticas, sus aprendizajes y aprender unos de otros. Yo creo que de alguna manera cada vez que organizamos eventos científicos buscamos también todo eso, y yo creo que es maravilloso este propósito. Ojalá que se logre, ojalá en el mundo se logre respetar los derechos de salud como derecho humano de verdad. Ojalá que se logre. Y yo creo que se puede. Muchas gracias, Mariela, por esta información, esta charla tan maravillosa. De verdad, muchas gracias por venir a compartir esto con los compañeros en México que estamos luchando por un nuevo paradigma socialista, ¿no? Para nuestra nación y para los compañeros de la diversidad sexual, que estamos convencidos que ese es el paradigma que necesitamos para combatir la homofobia, la discriminación y la desigualdad. Ojalá lo logren, pero sepan que es difícil y es sacrificado, porque quien busca justicia social, quien defiende derechos, enfrenta grandes intereses económicos, y eso es muy difícil. Pero bueno, mira nosotros cómo nos tratan. Nos bloqueos, nos metieron en la lista de países patrocinadores del terrorismo con unas mentiras que ya se demostró que era mentira. Ahora, como ya no tienen que mentir, sí, ustedes por buena onda querían mediar y terminaron de terroristas. Fíjate. Entonces, pero todo fue una trampa bien diseñada. Sí, las FARC, con ese tema de las FARC, sí, claro. Ya salió a la luz que era mentira, ¿no? Con lo del ELN. Fue toda una farsa inventada con el bandido de Duque y al servicio de la aristocracia colombiana y del imperialismo estadounidense. Entonces, también cuando nos inventaron los ataques sónicos, eso estaba peor que la guerra de las galaxias. Cosas más desprestigiadas para un Estado estarse inventando cosas como esas. Ahora se están inventando que tenemos una base militar de espionaje china en Cuba para espiar a los Estados Unidos, ni que nosotros tuviésemos recursos para eso. No tiene sentido, es absurdo. Todo para poder seguir justificando las políticas punitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Quieren anular a Cuba porque el ejemplo de Cuba es la negación de sus intereses hegemónicos. Pero no han podido ni podrán. No van a poder. Vamos a seguir luchando y resistiendo, cueste lo que cueste. Seguimos. La lucha sigue. La mayoría está haciendo revolución. Otros desisten, otros se convierten en cipayos del imperio, pero pagados por el imperio. Pero la mayoría sigue haciendo revolución, cueste lo que cueste. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Mariela. A ustedes.